Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy, como pueden haber visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento, algo que ha dejado a muchos con el corazón en un puño y con la boca abierta. Vamos a hablar de la reciente y devastadora confesión de Hande, y cómo esto afecta a Kerem y a toda la situación. Sé que muchos de ustedes están esperando ansiosamente los detalles, y créanme, yo también estoy un poco impactada por todo esto. Pero antes de meternos de lleno en el torbellino de emociones y noticias, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y siempre estarán al día con lo último. Son un gran apoyo para nosotros y nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. El titular lo dice todo: Hande destrozada confiesa infidelidad de Kerem. Estoy rota. Estas palabras, destrozada y rota, nos dan una idea muy clara de la magnitud del dolor que Hande debe estar sintiendo. Es una confesión que sin duda ha sacudido los cimientos de su relación con Kerem y ha dejado a millones de fans preguntándose qué ha pasado realmente, cómo llegaron a este punto y cuál será el futuro de esta pareja que parecía tan sólida. Vamos a desgranar un poco la información que ha salido a la luz. Aparentemente Hande ha hecho pública, a través de sus redes sociales o quizás en una entrevista, una confesión muy dolorosa sobre una infidelidad por parte de Kerem. Las implicaciones de esto son enormes. Una infidelidad no solo rompe la confianza, que es la base de cualquier relación sana, sino que también genera un torbellino de emociones: traición, dolor, rabia, decepción y un profundo sentimiento de pérdida. Ver a Hande, una figura pública que admiramos por su fuerza y carisma, admitir estar rota nos hace pensar en la intensidad de su sufrimiento. ¿Pero qué significa exactamente esta confesión? ¿Es una infidelidad única, un desliz, o algo más profundo y prolongado? Las fuentes que han llegado a nosotros sugieren que Hande ha sido la primera en hacer pública esta dolorosa verdad. Esto en sí mismo ya es un acto de valentía, pero también puede indicar un intento de tomar el control de la narrativa, o quizás un grito de ayuda ante una situación que se le ha vuelto insostenible. La forma en que ha comunicado su dolor, usando palabras tan fuertes como destrozada y rota, sugiere que esto no es algo que esté manejando a la ligera. Por otro lado, ¿cuál ha sido la reacción de Kerem? Hasta ahora parece que ha habido silencio por parte de él, o al menos, no hemos visto una declaración pública tan contundente como la de Hande. Esto puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser que esté procesando la situación, que esté intentando lidiar con las consecuencias de sus acciones, o quizás esté esperando el momento adecuado para hablar. O desafortunadamente podría ser que no haya reconocido la gravedad de la situación o que no esté dispuesto a asumir la responsabilidad de la misma manera que Hande lo está haciendo al confesar. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un hervidero de especulaciones y opiniones. Los fans se dividen entre quienes apoyan incondicionalmente a Hande, condenando la acción de Kerem, y quienes intentan buscar un equilibrio, esperando tener todas las versiones de la historia antes de juzgar. Es importante recordar que por mucho que admiramos a estas figuras públicas y nos sintamos involucrados en sus vidas a través de los medios, al final del día, son personas con sus propias luchas y sus propios corazones que sufren. La infidelidad es un tema delicado y complejo. No se trata solo de la acción en sí, sino de las capas de engaño y la pérdida de la intimidad que conlleva. Para Hande el golpe debe ser doble: el dolor de la infidelidad en sí, y el dolor de ver que la persona en la que confiaba ha roto esa confianza. La frase "estoy rota" evoca una imagen de fragmentación, de sentir que algo fundamental dentro de ella se ha hecho añicos. ¿Podría esta confesión ser un punto de inflexión en su relación? Es muy probable. Las relaciones, incluso las más fuertes, pueden tambalearse ante una infidelidad. La reconstrucción de la confianza es un camino largo y arduo, y no siempre es posible. A veces, la única salida es la separación, por dolorosa que sea. Veremos cómo evoluciona esta situación. Si Hande y Kerem deciden intentar sanar juntos, necesitarán un compromiso inmenso por ambas partes, y mucha comunicación honesta. Si deciden tomar caminos separados, será un proceso de duelo para ambos y para sus seguidores. Es importante también considerar el impacto que esto tiene en sus carreras y en la imagen pública que han construido. Como figuras públicas, sus vidas
As privadas a menudo se entrelazan con sus carreras, y las noticias como esta pueden tener repercusiones significativas. Los contratos publicitarios, los proyectos futuros, todo podría verse afectado por esta situación. Pero más allá del espectáculo mediático, lo que realmente importa es el bienestar emocional de Hande y Kerem. Es fácil emitir juicios desde fuera, pero es vital recordar que están atravesando un momento increíblemente difícil. Si Hande se siente destrozada y rota, es porque ha experimentado un dolor profundo. La valentía de reconocer esto públicamente es un paso significativo. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Que ninguna relación está exenta de dificultades. Que la comunicación honesta y la confianza son pilares fundamentales. Que incluso las personas que admiramos y que parecen tenerlo todo, también sufren y cometen errores. Y sobre todo, que es importante ser empáticos. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre las implicaciones de esta confesión. La decisión de Hande de hablar públicamente podría ser un indicativo de su deseo de no seguir sufriendo en silencio. Puede que sienta que al exponer la verdad, puede empezar un proceso de sanación, o al menos encontrar un cierto tipo de cierre. Por otro lado, la respuesta de Kerem será crucial. Si opta por el silencio, podría ser interpretado como evasión o falta de arrepentimiento. Si responde con una disculpa sincera y un compromiso de enmienda, podría haber una mínima posibilidad de redención. La situación es compleja y está llena de matices. No podemos juzgar a la ligera. Lo que sí podemos hacer es ofrecer nuestro apoyo, ya sea a través de mensajes de aliento a Hande, o simplemente respetando la privacidad de ambos en este momento tan delicado. Hemos abordado la impactante confesión de Hande sobre la infidelidad de Kerem, reconociendo el profundo dolor que ella expresa al sentirse destrozada y rota. Hemos explorado las posibles razones detrás de su confesión pública, la incertidumbre sobre la respuesta de Kerem, y el inevitable impacto mediático y personal de esta noticia. Hemos recordado la importancia de la empatía y la complejidad de las relaciones, incluso en el mundo del espectáculo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido una montaña rusa de emociones, lo sé, pero creo que era importante abordar este tema tan sonado y ofrecer una perspectiva reflexiva. Espero sinceramente que Hande encuentre la fuerza y el camino hacia la sanación, y que Kerem asuma la responsabilidad de sus actos y encuentre la manera de enmendar sus errores, sea cual sea el camino que elijan tomar individualmente o juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Su compañía siempre es muy valiosa para mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cómo se sintieron al escuchar la confesión de Hande? ¿Qué creen que debería suceder ahora? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y me ayudan a entender mejor las diferentes perspectivas. Sus comentarios son el alma de esta comunidad. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha gustado, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan enterarse de esta noticia y reflexionar sobre ella. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle a ese botón de **, suscribirse **, y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.